estamos estudiando el libro de Isaías, versículo por versículo. Es un libro maravilloso que no solamente fue un mensaje hace 2750 años hacia la nación de Israel, sino que ese mismo mensaje que fue dado a Israel es relevante para la generación antes de que Cristo venga al mundo. Así que estas palabras que fueron dadas hace 2750 años también tienen relevancia para el siglo XXI, principalmente para nuestra generación, porque de acuerdo a este profeta, Dios inspiró para que este mensaje también pudiéramos adjudicárnoslo y podamos nosotros entender cuál es el corazón de Dios y el mensaje tan fuerte de Dios para nuestra generación. Vamos a dar lectura a este pasaje, Isaías 1, 21 al 31, y proceder inmediatamente a su exposición. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes o líderes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y al fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Nosotros estamos contemplando en esta mañana a través de la Biblia las condiciones en las que terminó Israel. Y hay una sola palabra para definir esta condición, y es apostasía. El pueblo de Dios apostató. El pueblo de Dios se alejó totalmente de su palabra, y una de las más grandes características fueron que los líderes en aquel tiempo apostataron primero. Porque cuando las ovejas comienzan a brincarse las trancas, y cuando las ovejas comienzan a salirse del redil, es precisamente porque los pastores han abandonado el rebaño. Los pastores han dejado de interesarse en las ovejas. Los pastores se comienzan a preocupar más en el dinero, en el soborno, en las recompensas, que en predicar la palabra. A los pastores les interesa más en predicarles a las ovejas un mensaje fácil, un evangelio barato, donde todo es prosperidad, donde todo es felicidad, donde todo va a salir muy bien, cuando la realidad es que se encuentra la iglesia en una situación muy enferma, y donde las ovejas necesitan restauración, las ovejas necesitan entender que el arrepentimiento es el camino de regreso a la casa. Y vivimos un tiempo similar al tiempo en el que Isaías proclamó este mensaje. La maldad, la injusticia, el homicidio, la rebelión, la violencia, el soborno, la ambición y la avaricia azotaban a Judá y a Jerusalén. Sin embargo, Dios no se había dado por vencido por su pueblo, como lo acabamos de leer. A pesar de todo este cúmulo de pecados y a pesar de tantas cosas que Dios tenía contra ellos, porque esta es la tercera acusación. En este primer capítulo, Dios aún sabía que había un pequeño remanente. Y gracias a Dios por ese pequeño remanente que hay en todas las iglesias en el mundo.
Aquí en esta iglesia hay un remanente, en la iglesia del Bautista hay un remanente, en la iglesia del Nazareno, en la Metodista, en las Pentecostales, en Europa, en España. Ayer recibí un correo electrónico de Londres, Inglaterra, donde ustedes saben que más mezquitas musulmanas existen en Inglaterra que iglesias cristianas. Los musulmanes compraron las iglesias evangélicas, los edificios de las iglesias anglicanas y episcopales de Inglaterra, y las convirtieron en mezquitas. Así que en Inglaterra hay más mezquitas que iglesias evangélicas. Y este pastor me escribía que si podíamos ir a predicar en su iglesia, que el gobierno de Inglaterra les tiene que dar una visa especial allá y un permiso especial para comprar un edificio y anunciar y proclamar el evangelio. Cuando fue Inglaterra la cuna de Juan Hus, de Juan Wesley, de todos los más grandes hombres de Dios, a ese grado ha llegado la apostasía en Europa de la iglesia cristiana. Sin embargo, repito, Dios tiene un remanente. Estos hermanos que nos escribieron de Inglaterra, indudablemente que son un remanente. ¿Qué significa remanente? Un pequeño grupo de cristianos que siguen fiel y permanecen fieles al Señor. Así que si tú en tu casa ves que tu papá está cada vez peor en la borrachera y tu hijo sigue por ahí en las drogas, o tienes hermanos que ni siquiera hay esperanza que se puedan convertir, basta que tú permanezcas fiel. Un cristiano en cada familia es suficiente para poder evitar el juicio de Dios. Y este es el mensaje que nos da Isaías. Que si hay un remanente orando fiel, aunque veas que todos están yendo con la finta y todos están abandonando y todos están desanimados, etcétera, etcétera, Dios sabe que aún hay más de 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Esto es lo que Elías creía también en sus tiempos. Señor, ya no hay nadie. Y Elías creía que él era solo, que él era el único santo, que él era uno justo y que no encontraba por ningún lado cristianos. Y Dios le dice, hay 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas al igual que tú. No los ves, pero están por todos Israel repartidos. Entonces Dios es maravilloso porque por causa de este pequeño grupo de justos, como lo dice el capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado y en el hebreo es sarid, con ese de Samuel, sarid. Si no nos hubiera dejado un pequeño grupo, un resto pequeño, o en otras palabras se tradujo remanente. Si Dios no hubiera dejado en tu familia a Pancho que sigue fiel, a Bertita que en su familia sigue fiel, a Paco que en su familia sigue fiel a pesar de todos, a Juan que en su salón de clases, y a Felipe que ahí en su consultorio médico, en todo el hospital, es el único que es fiel, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra? Este principio permanece por toda la Biblia. ¿Qué le dijo a Abraham? Señor, espérate tantito, déjame encontrar 50. Y le dijo Dios, ve y búscalos. No hay 50. Señor, no hay 50, pero con 40 detienes tu juicio contra Sodoma. Está muy bien, ve y busca los 40. Y Abraham fue y buscó y no había 40. Señor, perdóname que insista, pero 30, órale, ahí vas. Y va a Abraham y no encuentra 30. Y así nos damos cuenta que no había ni 10 justos en Sodoma. O sea que si Dios hubiera encontrado solamente a 10 justos, Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Esto nos hace pensar y creer que nosotros, cuando vemos los juicios de Dios que caen sobre muchas ciudades, es porque la ciudad era muy pecadora. Pero el mensaje de la Biblia es que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que estamos evitando que Dios juzgue a tu familia, que Dios juzgue a tu escuela, que Dios juzgue la iglesia. Cuando permanecemos fieles y nos arraigamos a nuestro testimonio y permanecemos establecidos en la palabra, Dios detiene el juicio contra tus padres, contra tus hermanos, contra tu iglesia, contra los líderes. Dios está buscando un remanente pequeño que permanezca fiel a su palabra
para que los juicios de Dios no caigan sobre el mundo. ¿Qué nos habla esto? Que mientras más avanzamos ahorita hacia la segunda venida de Jesucristo, cada vez va a haber menos y menos y menos justos y menos cristianos fieles, por lo cual desembocará y desencadenará la falta de justicia y la falta de integridad en las iglesias, el juicio de Dios. Yo acabo de oír hace poco un mensaje de los pocos hombres de Dios que quedan en el mundo. Si me preguntaran realmente, por favor díganos usted, ¿cuántos hombres de Dios usted conoce que todavía quedan en el mundo? Se los contaría con los dedos de mi mano. Y uno de ellos es un hombre que tiene una iglesia en Times Square, Nueva York, que se llama David Wilkerson. Es de los pocos verdaderos profetas y hombres de Dios que quedan. Y él se retiró hace muchos años de la gloria, de la fama que el mundo le ofrecía, por ir a fundar una iglesia con su hijo Gary a Times Square en Nueva York y dedicarse a restaurar a los drogadictos. Y él ahorita tiene 77 años y anda recorriendo todo el mundo con su hijo, alertando a las iglesias: el juicio viene, el juicio viene y el juicio viene. Por un lado encontramos predicadores que están diciendo, ¿verdad?, la prosperidad y todo va a ir bien y va a ir paz y Bolivia se va a levantar y Argentina se va a levantar y Brasil se va a levantar, y por otro lado encontramos a otro profeta que está diciendo: no es verdad, el juicio viene contra ustedes. Y cuando yo veo esta comparación, siempre recuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. Porque los profetas en el Antiguo Testamento comenzaron a predicar esto: paz, paz, paz. No va a haber nada, no va a haber ningún problema. Y llegó Isaías, llegó Jeremías: viene Babilonia contra ustedes, viene el juicio de Dios contra ustedes. Y se levantó el pueblo y los falsos profetas para perseguir a los verdaderos profetas, porque profetizaban lo que a la gente no le gustaba oír. Y esta es la historia y se va a repetir. Va a llegar el momento en que la gente no quiere escuchar el pecado, no quiere escuchar del juicio, no quiere escuchar del infierno, no quiere escuchar de la cruz, porque todas estas doctrinas los hombres se amontonarán conforme a sus concupiscencias, porque teniendo comezón de oír, rechazarán la sana doctrina y las cosas de Dios y el verdadero evangelio, y comenzarán a escuchar lo que quieren oír sus oídos. Y nosotros tenemos que estar totalmente alertados acerca del peligro en que se encuentra la iglesia cristiana en nuestros días. A continuación, vemos nosotros en el versículo 21 la acusación de injusticia que se hace contra Jerusalén y contra sus habitantes, la cual representaba Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Es interesante que la palabra fiel es la misma palabra en el hebreo, es la palabra amán, que se traduce creer. Cuando dice la Biblia, Abraham creyó a Dios, es amán. Cuando dice la Biblia, Dios es Dios fiel, es amán. Cuando se traduce confianza, es amán. O sea que, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es creer? Esta palabra amán significa hacer firme, apúntalo, hacer firme, establecerse, tener convicciones. Ahora ya tenemos un panorama más amplio. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, significa, haz firme tus convicciones, establécete y no te muevas. Y esto es lo que se llama ser fiel. Una persona que es fiel es una persona que, a pesar de los vientos y a pesar de los ataques y a pesar que el Código Da Vinci y el Evangelio de Judas y las filosofías morales y las filosofías intelectuales, permanece fiel, sigue creyendo, sigue establecido. Y esta perseverancia en las principales doctrinas de la Biblia es lo que le agrada a Dios. Y es a lo que debemos llegar los cristianos, como dicen Colosenses 2, arraigados y sobreedificados, firmes y confirmados en la fe. Ya necesitas echar raíces cada vez más profundas, porque los vientos están soplando muy fuerte.
Y si tus raíces y tus convicciones no están bastante, no han penetrado totalmente en el fundamento que es Jesucristo, va a venir el Evangelio de Judas y ¿será cierto? No, chepo. El código da Vinci, híjole, pues a lo mejor es verdad y estoy creyendo una mentira. Y mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más fuertes serán los ataques para sacarte a ti y sacarme a mí del camino de la verdad. Dice la Biblia que Jerusalén se convirtió en una ramera. La palabra saná en el hebreo se tradujo ramera, que significa ir tras otros dioses o convertirse en idólatra. Y cuando comenzamos a abandonar al Dios verdadero y nos vamos tras otros dioses, Dios nos llama a nosotros adúlteros espiritualmente. Oiga, alguien podría decirme, pero yo no me he ido sobre Tlaloc todavía. Yo no tengo ningún otro Dios. Mira, bajo el Nuevo Testamento, cuando nosotros dejamos de someternos a la palabra de Dios y al Dios de la Biblia y comenzamos a tomar decisiones en nosotros mismos, donde pues yo creo que no está tan malo hacer esto, pues yo creo que puedo seguir en este camino sin que haya ningún problema. Yo creo que eres muy exagerado, Dios, eso de que aguantarme para tener relaciones sexuales hasta el día de mi boda es muy exagerado, Señor. Todas mis amigas y mis amigos lo hacen. Permíteme, déjame echarme un clavado en la alberca, Señor, y comienzas a irte tras el Dios de tu corazón. Comienzas a prostituir tu llamado, comienzas a desarraigarte, comienzas a perder convicciones. Cuando nos alejamos del camino de Dios y hacemos a un lado su palabra, comenzamos a debilitar nuestro fundamento. Y cuando vengan los vientos, y cuando venga la lluvia, y cuando vengan los ríos, nuestra casa o nuestra vida se derrumbará, porque el fundamento estaba en la arena y no estábamos cimentados en la palabra de Dios. También notemos, al mismo tiempo que en el versículo 21, Dios acusa a Jerusalén de ciudad infiel cuando estuvo antes llena de mishpat, de justicia. Había juicio ejecutivo, legislativo y judicial. Había equidad en todo lo que hacían y había derecho. El derecho estaba sobre todas las cosas y llegaban a los tribunales y no importaba que fuera rico o pobre, los jueces impartían justicia con mishpat. Es la palabra hebrea que significa ejercer el derecho, ir caminando rectamente. Ahora, dice la Biblia, se llenó de homicidas. Tu plata, le dice Dios, se convirtió en escorias y tu vino está mezclado con el agua. Notamos la maravillosa promesa, ¿verdad? En el versículo 24 que dice el Señor: por tanto, dice el Jehová fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Aun cuando este cuadro se presentaba de una forma tan negativa, Dios hace una promesa que gracias a ese remanente fiel, Él iba a tomar venganza e iba a barrer y sacar totalmente de su vista a todos aquellos que cometían injusticia. Miren ustedes lo que dice en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, la promesa que dejó Isaías y que Pablo confirma en su carta a los Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 5. Aquí vemos en esta promesa confirmada por Pablo y establecida por los profetas hebreos que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Dice Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí está hablando exclusivamente de los judíos. ¿Ha desechado Dios a los judíos? ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo
ha quedado, ¿qué cosa? Un leimá en el griego, leimá, que se tradujo remanente o un pequeño grupo de cristianos verdaderos. Ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, cuando Pablo estaba dando este mensaje, acordémonos que la mayor parte de los judíos apostataron. Los fariseos se convirtieron en los principales perseguidores de los cristianos y del camino. Y en el siglo XXI hay actualmente, se dice, más de 150,000 judíos mesiánicos en Israel. Antier en la noche nos hablaron a mi esposa, a mí, tenemos allá una pareja de cristianos, a Víctor y a Sarita, que venían de Cancún y están ya desde 4 años allá de misioneros allá en Israel. Y me decía Víctor: Armando, no te imaginas cuántos argentinos, cuántos mexicanos, cuántos chilenos hay en Israel cristianos. Ya su grupo tiene como 25 personas y están repartiendo todos nuestros materiales, ven un video todas las noches, se lo comen, así lo devoran. No se imaginan el hambre que existe. Y dice Víctor: Armando, el judío que viene a nuestra reunión, invitado, no cristiano, no pasan 2 o 3 días sin que acepte a Yeshua Mashiach, a Jesús, como su Mesías. ¿De qué nos habla esto? Que nos estamos acercando al gran cumplimiento de que Israel será salvo. Dice ahí mismo en Romanos 11, versículos 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, tengamos cuidado los cristianos, que venimos de los gentiles. Ahorita ya ninguno de nosotros somos gentiles. Dice en 1 Corintios 12 que ya no somos gentiles. Ahora ya somos, ¿verdad?, los judíos verdaderos en cuanto a las promesas de Abraham. Pero no seamos orgullosos, ni creamos que porque Dios desechó a Israel, lo va a dejar tirado. En cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, la razón por la cual ahorita muchos rabinos judíos ortodoxos, muchos judíos no creen en Jesús como el Mesías, es un endurecimiento temporal, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la plenitud de los gentiles es cuando Dios ya acabe de predicar el evangelio en el mundo entero y ya no haya gentiles que se van a quedar. Entonces dice el versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Regresamos a Isaías capítulo 1 y es lo que se está profetizando con 2700 años de anticipación. Dice el versículo 24: tomaré satisfacción, me vengaré de mis adversarios y limpiaré lo más puro de sus escorias y quitaré toda su impureza. Bajo el liderazgo de David y bajo el liderazgo de Salomón, Jerusalén había sido una ciudad hermosa, fiel, justa. Los jueces en los tribunales hacían justicia. Los abogados no se dejaban comprar. Los líderes en la iglesia y en las tribus no se dejaban sobornar. No hacían acepción de personas porque llegaba una familia y le decía: pastor, le voy a poner el techo. Bueno, está muy bien, gracias don José Díaz por ponernos el techo. Y don José Díaz al mes adulteraba. Y el pastor sabía que don José Díaz adulteró, pero puso el techo. Entonces, como puso el techo, ya hay que tratarlo diferente, porque si se nos va de la iglesia, ya no nos va a poner las paredes, o va a dejar de diezmar. Y cuando un líder comienza a hacer acepción de personas y a dejarse guiar por el soborno y por las recompensas, prostituye su ministerio. Y Dios viene a juzgar precisamente eso, cuando se hace acepción de personas. Dice el versículo 23, sus príncipes. Esta palabra príncipe es zar, S-A-R en el hebreo, es líderes o sus jefes, predicadores, o sea, apóstatas y compañeros de ladrones. Aman el soborno, o sea, comenzaron a aceptar regalos y van tras las recompensas,
comenzaron a dejarse comprar. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Qué es lo que encontramos delante de nuestros ojos? La apostasía del liderazgo. La apostasía de los líderes. Cuando comienzan, por ejemplo, hace algunos años, yo recuerdo que llegaban pastores y me decían esto: Armando, vamos a rentar el Cine Apolo y vamos a hacer un concierto para sacar dinero. Vamos a traer a este fulano y vamos a traer a este fulano y vamos a sacar dinero. Y yo en aquel tiempo me acuerdo que yo les decía: miren, si la motivación es el dinero, Dios no nos va a acompañar. No vamos a hacer un evento con la motivación de sacar dinero, porque entonces nuestros motivos están equivocados. Vamos a hacer un evento para la gloria de Dios, y ya sea que salgamos con ganancias o sin ganancias, es para el reino de Dios. Pero cuando los motivos son el dinero, comenzamos a prostituirnos, y jamás lo debemos hacer. Yo se los digo ahorita, ¿verdad? Aquí están mis pastores, que de los desayunos que hacemos, de los eventos que sacamos, quiero decirles con todo mi corazón delante de Dios, apenas nos saca para pagar la publicidad. De veras, no tenemos casi cero ganancias hay. Con trabajos acabamos pagando la publicidad, pero nunca tenemos números rojos, gracias a Dios. Porque nuestro propósito no es ese. No hacemos desayunos con el propósito de hacer dinero. Aunque una gente quiera juzgar que lo hacemos por motivos equivocados, nuestra conciencia está limpia delante de Dios. Porque el día de veras que lo hagamos, Dios nos va a dejar de bendecir, porque comenzamos a prostituir nuestro llamado. Miren ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Dice el versículo 16 al 17. Deuteronomio 1, 16 al 17. Vean ustedes la orden que le dio Dios a Moisés. Mandé a vuestros jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que imparten justicia. ¿Quién imparte justicia en el gobierno? Los jueces federales, los jueces de los tribunales, los diputados, los legisladores. En la casa, ¿quién imparte justicia? El varón, ¿verdad? A todos nos cae el saco. Y en la iglesia, ¿quién imparte justicia? Los pastores. Les mandé a todos los jueces, a todos los que imparten justicia, diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Continuamente escuchamos nosotros, ¿verdad?, que en los tribunales de justicia, en las procuradurías de justicia, si tú quieres meter a alguien a la cárcel, solamente tienes que aflojar cierto dinero, cierta plata. Si quieres sacar a alguien, solamente tienes que aflojar cierta plata. Esto se llama corrupción, soborno, amar los regalos. Y cuando llega esta espuma, cuando llegan estos pecados a un límite donde Dios dice: basta, Dios entonces comienza a derramar todos sus juicios. Algunas personas podrían preguntarse: ¿por qué Dios no acaba ahorita ya con todo esto? ¿Por qué no acaba ya con el diablo? ¿Por qué ya no acaba con tanta corrupción, con tanta maldad, con tanta violencia, con tantos asesinatos? Espérame. Es exactamente como leer un libro de 4 capítulos, una novela. Y vas en el tercer capítulo, donde el malo está ganando la batalla, y en el capítulo 3 tú quisieras ya ahorita, en el capítulo 3, que ya mataron al diablo, al malo. Sin embargo, no va a ser así. Aunque en el capítulo 3 el malo todavía no muere, llega al capítulo 4 y al acabar la novela te vas a encontrar que van a matar al chamuco, que van a matar al malo. Entonces, el hecho de que Dios no acabe ahorita con la maldad no significa que no vaya a acabar con el mal, ni que la justicia no vaya a imponerse. Es que vamos en el tercer capítulo. Y la Biblia nos enseña claramente en el libro de Apocalipsis, vayamos rápidamente al capítulo 11, que al final del capítulo de la Biblia
Dios termina con la maldad. Entonces, este argumento de que si Dios es poderoso puede acabar con la maldad, si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con la maldad? No significa que porque nuestra época no haya acabado con la maldad, que no vaya a terminar con ella al final de la historia de los seres humanos. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo, viene el tiempo, amados santos. Damas y caballeros, viene el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Llega el tiempo en el que la Biblia nos enseña: Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a juzgar a los grandes, a los reyes, a los indígenas, a los letrados y a los desletrados, como decía el cómico Cantinflas. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis dice el versículo 8, Apocalipsis 21, 8, ¿quiénes encabezan la lista de los que van a comenzar a descender al lago de fuego eternamente? Y dice la Biblia: los cobardes. Los cobardes. ¿Por qué encabezan la lista al terminar la Biblia? Los cobardes. No dice los asesinos, no dice los adúlteros. No, claro que también ellos se van a ir, pero más que nada los cobardes. ¿Por qué? Porque para seguir a Cristo se necesita valor. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayor parte de la gente va por ella. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que la entran, un remanente. Seguir a Cristo es sufrir con Él. Seguir a Cristo es padecer con Él. Seguir a Cristo es ir en contra de la moral del mundo, en contra de la filosofía del mundo, en contra de todas las corrientes que están en el mundo. Es ir en contra de tu propia familia, en contra de tus amigos, en contra de toda la sociedad. Y es ir en contra de una corriente que nos empuja cada vez más. Necesitamos, para ir en contra y poder verdaderamente, como los salmones, nadar en contra de la corriente, necesitamos un poder que no es humano, que se llama el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior para poder ir en contra de tantos pensamientos, de tantas costumbres, de tantas tradiciones, aunque cuando vayamos en contra, nuestra propia vida peligre. Porque es bien fácil dejarse llevar por la corriente. ¿Qué es lo que el mundo anhela? El mundo anhela una religión nada más. Qué fácil es tener una religión el domingo de 11 a 12 y el lunes al sábado tú ser tu Dios, tú establecer tus leyes, tú decidir cómo vas a vivir moral y filosófica e intelectualmente. Qué fácil es vivir así, una religión del domingo nada más. Y eso es lo que la gente quiere. No quiere someterse ni entender que no somos dioses, que nos debemos someter a un Dios todopoderoso que nos ha hecho agentes responsables morales y ante el cual vamos a dar cuentas algún día. Y por eso dice la Biblia: los cobardes encabezan la lista al lago de fuego. Porque es una cobardía no seguir a Jesucristo. ¿Por qué no lo sigues? Por cobarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a cobarde? ¿Qué es lo contrario a cobarde? Valiente. Y para poder enfrentarte a tus amigos, para enfrentar al mundo, para enfrentar a la filosofía, para poder enfrentar a tus maestros, para enfrentar a tu familia, se necesita valor. Y como Dios sabe que ese valor no es inherente ni natural en nosotros, dijo en Hechos 1:8, recibirán poder. Recibirán valor. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor.
¿Cómo demuestras que eres cristiano? Yendo en contra de la corriente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio y de control. Entonces, el ir en contra de la corriente demuestra que para ir en contra de la corriente se necesita ese valor sobrenatural infundido por el Espíritu Santo. Y es por eso que toda la gente actualmente se está vendiendo. Toda la gente se está prostituyendo. Las muchachas no les importa ya qué cosa, ¿verdad? Si el chavo tiene novio, se acuestan con él. Si ve una muchacha y le hace el amor a otra muchacha, no me importa tener sexo con el hombre o con la mujer. Ahorita la moda es ser bisexuales. Acostarse con un hombre o acostarse con una mujer le es igual a la sociedad. Los valores aquí están tan pervertidos y hay una falta de identidad de quién soy realmente delante de Dios, que ya no sé realmente si bandeo para acá o para allá, si esto es bueno o esto es malo. Para mí las dos cosas son buenas, para mí ya no existe el bien y el mal. ¡Ay!, dice Isaías 5, a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque se llama en Romanos 1 mentes reprobadas. ¿Qué significa esto? Mentes que ya no disciernen, que ya no distinguen entre el bien y entre el mal. Les da bien de dulce o de chocolate. Les da bien, ¿verdad?, Juanito, o les da bien, o les da igual Lupita. Y cuando llega esa perversión y esa confusión es cuando nos damos cuenta que el mundo se encuentra verdaderamente enfermo. No solamente en el área moral, sino en el área filosófica. ¿Saben ustedes ahorita que hay tanta confusión en el mundo que ya el mundo no sabe, ni los noticieros de televisión, ni los periodistas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Hay tanta confusión filosófica y política que ya no se sabe realmente quién es quién. Yo recuerdo cuando le dieron al terrorista más grande de la historia, al que asaltó en 1971 la Villa Olímpica en Múnich, Alemania, matando a todos los atletas judíos. Sacaron la película que se llama Múnich, basada en estos hechos reales, cómo los judíos persiguieron a esos asesinos. El líder que encabezó este asalto para matar a todos los atletas se llamaba Yasser Arafat. ¿Y saben ustedes que le dieron el Premio Nobel de la Paz? Digo, ¿qué mente enferma puede llegar a este grado de hacer esto? ¿Saben ustedes que hay actualmente personas que le llaman a Estados Unidos imperialistas y a los dictadores libertadores? Ahora, acaba de amenazar Irán a Israel. Y se levantó Simón Pérez, también ex premio Nobel de la Paz, ex primer ministro de Israel, y dijo: si Irán nos ataca, nosotros atacamos primero. Y basta que haya hecho esa declaración para decir los periodistas: ¿cómo puede un ex premio Nobel de la Paz declarar eso cuando él debería estar a favor de la paz? ¿Saben ustedes? Esto se llama verdaderamente incomprensión y irracionalismo totalmente humano. ¿En qué mundo vivimos para saber que si hay una amenaza no nos vamos a defender? El hecho de que defiendas la paz no significa vengan y apalíenos y mátenos y aviéntenos una bomba nuclear. Por causa del pecado y por causa de la perversión que existe, los granaderos tienen que descalabrar a muchas personas. Y cuando el gobierno se repliega y dice: no hay que usar la fuerza ni el poder del garrote y dejar que el pueblo se nos levante y bloqueen las carreteras y asalten las calles y afecten los derechos de terceras personas, que es anticonstitucional, porque no hay que usar el garrote, es cuando sobreviene la anarquía. Pero se ha confundido tanto los términos y están tan confundidos nuestros mismos políticos en el mundo entero que ya no saben si usar o no usar la fuerza. Y si usan la fuerza, claro que se les pasa la mano, siempre se les ha pasado la mano, igual a los pacifistas. Entonces estamos en un mundo donde se están pervirtiendo los valores, donde la gente ya no sabe si estar con los granaderos o con los de Salvador Atenco, si estar con Yasser Arafat o estar con los libertadores, con los dictadores o con los libertadores. Estamos ya tan confundidos en nuestra personalidad, que es el mundo al que estamos nosotros enfrentando. Y tú y yo somos la luz de este mundo. Y tú y yo tenemos que alumbrar este mundo. Y tú y yo tenemos que levantar la bandera y decir: no es cierto, está muy claro, esos son los malos, esos son los buenos. Aunque quiera el mundo mezclarlos y quiera mezclar las filosofías y la política y la forma de actuar, tenemos que entender y dejar claro algo: Dios estableció los gobiernos y les dio a los gobiernos el uso de la fuerza. Romanos capítulo 13. No en vano llevan los magistrados la espada.
Y el gobierno tiene que usar, desgraciadamente, la fuerza por causa de la rebelión y la pecaminosidad del ser humano. Y si no, el gobierno usa la represión justificada, desde luego, cuando el pueblo agrede a las autoridades, entonces sobreviene la anarquía. ¿Y qué pasa? Se crean escuelas de rebelión. Con que pegó acá, pues se levanta otro foco por acá. Y pegó aquí, levantamos otro foco por acá. No es coincidencia que hace 3 o 4 días que se planeaba bloquear 4 o 5 entradas de circulación de las carreteras a la Ciudad de México, ni siquiera prosperó. Porque miren, después de la garrotiza y los descalabrados, lo pensaron 3 veces. ¿Ya ven que sí funcionó? Desgraciadamente tiene que ser así. Que hay injusticias y que se abusaron, claro, son seres humanos que están también hartos. Si yo soy granadero y a uno con machete me comienza a hacer así, éntrale, y no soy cristiano, me le voy encima. No somos muñecos de papel. Entonces, me descalabraron, ¿para qué anda con el machete? ¿Para qué provocas? No es la manera de amenazar ni tampoco de demandar sus derechos. Amados santos, este es el mundo que estamos enfrentando. Y tenemos que estar claramente conscientes y tener discernimiento hacia dónde se dirige el mundo. Y regresamos a Isaías. Y vemos pues que la maldad será terminada y Dios ha comenzado ya a juzgar. ¿Y de qué forma? La corrupción del liderazgo en el lugar, en la iglesia y en la política, va a aumentar a un nivel donde Dios va a tener que actuar. Dios les contesta y dice en el versículo 24 y 25: por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Ya lo vimos en Apocalipsis cómo cumple Dios su palabra. Y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré a tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, y entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Vemos Dios que va a purgar las impurezas de la nación de Israel. ¿Y cómo purga Dios nuestras impurezas? Desgraciadamente. Lo dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 20. ¿Cómo nos purga Dios? La palabra purga significa limpiar. Cuando estás mal del estómago, ¿qué tomas? Aceite de ricino, ¿verdad? Bueno, no sé si en los tiempos modernos todavía se use, pero mi abuelita nos daba aceite de ricino. ¿Y cómo se llama eso? Purga. ¿Para qué? Para sacar de tu intestino todas las pizzas y las carnitas que te comiste anoche, etcétera, etcétera. Y así como hay una limpieza del organismo para limpiarnos de las impurezas, ¿qué usa Dios para limpiarnos a nosotros de estas impurezas? Dice Proverbios 20, versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Qué pasa cuando sigues comiendo carnitas y eso y el otro? Vas a comenzar a, ay, me duele la panza, una purga y va para afuera todo. ¿Qué pasa cuando sigues pecando? ¿Qué pasa cuando sigues escogiendo tus caminos? ¿Qué pasa cuando no me hables? Déjame a mí vivir, yo me hago mis leyes. No te metas conmigo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a hacer Dios? Va a tener que castigarte, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Vas a tener que atravesar una circunstancia difícil en tu vida. Yo no sé, Dios usa muchas cosas para que a través de esa situación difícil, un accidente, una enfermedad, una decepción amorosa, etcétera, etcétera, para que a través de eso puedas reflexionar que la vida que llevas y el rumbo que tu vida lleva no es bueno delante de Dios. Que Él murió en una cruz por ti para pagar por tus pecados y que tú necesitas volverte a Él con todo tu corazón para que Él pueda encarrilarte y bendecirte. De otra manera, acarreas sobre tu vida juicio y sobre tu familia y sobre tu futuro matrimonio o tu futuro noviazgo. Dios tiene forzosamente que purificarnos. Dice en Santiago capítulo 4 en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4 versículo 8.
Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento el rey Salomón, Santiago 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los doble ánimo, purifiquen sus corazones. Dios nos manda que nosotros nos purguemos. Que tú vayas y tú te tomes el aceite ricino y no te tengan que mandar al hospital. Nos manda que nosotros seamos sensatos y racionales para en esta mañana, muchos que les habla Dios, reconocer que estás mal en tus caminos y que tú purifiques tu corazón antes de que Él pueda usar el castigo para poder purificarte. ¿Y qué pasa cuando Dios castiga a alguien o envía un juicio tremendo a tu vida y la persona sigue igual a pesar de que Dios trató con él fuertemente? Dice Proverbios 28, aquel que reprendido endurece la cerviz, después no habrá medicina para él. ¿Qué pasa si no quieres tomarte la purga? Te vas a morir de peritonitis, el intestino te va a explotar, te vas a envenenar la sangre, vas a acarrear una enfermedad mucho más grande porque no quieres ir al doctor, ni hacer caso de los rayos X, ni hacer caso del diagnóstico del doctor. Y el médico de tu alma, el Hijo de Dios, Jesucristo, te dice en esta mañana, no sigas con tu enfermedad, mi sangre puede limpiarte de cualquier pecado. Regresamos a Isaías para terminar, y entonces dice el versículo 26, la promesa al pueblo de Dios. Restauraré tus jueces, o sea, tus líderes, como al principio, y tus consejeros como eran antes, y te llamarán ciudad de justicia y ciudad de fiel. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 3, versículo 11, en el Antiguo Testamento. Y si no, escúchenlo nada más. Miqueas 3:11. Sus jefes o sus líderes juzgan por cohecho o por soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. ¿A qué grado llegaron los líderes? De que si me mandas una carta y me mandas tu diezmo, voy a orar para que sobre tu vida no vengan maldiciones. Si me mandas $60, voy a orar por tu vida para que prosperes y todo te salga bien. Fíjate, si me mandas, y si no le mando, ¿qué? Manda una carta a tu ID, y si no le mando, ¿qué cosa? Y si no le mando, entonces voy a estar enfermo, y si no mando, entonces voy a mandar maldiciones. O sea, va a ser mi dinero lo que va a hacer cambiar a Dios o mi arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido de mis pecados, inmediatamente soy generoso. Inmediatamente Dios me guía. Dios ama al dador alegre, y al que yo le dé, Dios lo bendice, y Dios me bendice a mí, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero no hay negocio con Dios, jamás se puede negociar con Dios. Le damos porque el gozo y la alegría de nuestro corazón estamos agradecidos por Él, y no para que si le doy, me da. Por eso hace muchos años quitamos una canción de la escuela dominical que le decía a los niños: si tú me das $1, el Señor te da 2. Y crecían los niños, ¿verdad? Mamá, ¿me das $1? ¿Para qué? Para que Dios me dé 2. Y eso, ¿verdad?, es negociar con Dios. Los sacerdotes enseñan por precio y los profetas adivinan por dinero. Y cuando llega el mundo a este grado, es cuando ya verdaderamente Dios está cansado, Dios está harto, y dice en el capítulo de Jeremías, capítulo 3. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 15, que entonces Dios les dará pastores según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Pastores de acuerdo al corazón de Dios. Escúchenme, hermanos y consiervos míos por la televisión, necesitamos ser pastores conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios sigue buscando hombres que tengan un corazón recto para mostrar su poder a través de ellos. Según de Crónicas 16. Dios sigue buscando hombres que piensen como Dios,
que conozcan los caminos de Dios, para que ellos puedan apacentar, dirigir, pastorear, cuidar, proveer con conocimiento, conciencia y con inteligencia. Esta palabra inteligencia, sakal, en el hebreo significa saber instruir y saber amonestar. Tú eres jefe en tu casa, amigo que me escuchas, padre de familia. Tu casa necesita un pastor conforme al corazón de Dios. Tú como padre de familia, yo como padre de familia, necesitamos poder instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos con conocimiento, y además debemos de saber cómo enseñarles la palabra y qué es bueno y qué es malo. No solamente los pastores a la iglesia, también los jueces. Necesitamos un presidente que sepa pastorear a México, que sepa administrar la justicia, que sepa administrar el dinero, que tenga sabiduría para tomar decisiones y que no sea populista, que no juzgue de acuerdo a cómo va la corriente. Si el 80% de México dice sí al aborto, entonces yo como presidente digo sí al aborto. Si el 80% está en contra del aborto, entonces yo digo estoy en contra del aborto. Y un líder no debe ser así, quien es conforme al corazón de Dios. Un líder tiene que tener convicciones morales. Y no me importa que el 80% está, voy a luchar contra esa mayoría y les voy a demostrar que es un crimen el abortar como líder. Y si me quieren quitar de la presidencia porque quiero tener convicciones morales, que me quiten, pero no me vendo ni me prostituyo, porque primero hay que agradar a Dios que agradar al mundo. Y si buscáramos agradar a la gente, ninguno podríamos ser llamados siervos de Jesucristo. Y finalmente dice Isaías en el capítulo 1 cómo iba a terminar todo. Los rebeldes serán quebrantados, versículo 28. Los que dejan a Jehová serán consumidos. O sea, todas aquellas personas que abandonan a Dios, tarde o temprano se autodestruirán. Los avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. En aquel tiempo los judíos comenzaron a volverse a los bosques. Y ustedes saben que actualmente todavía en muchas tribus de Estados Unidos, como los Cherokees, los Sioux, etcétera, etcétera, creen que los árboles tienen espíritus. Y los judíos comenzaron a ir a los huertos, a creer que los espíritus que se escondían en los árboles les podían comenzar a aconsejar. Y por eso se usa de que se avergonzarán las encinas, ¿verdad? O sea, la palabra encina es la palabra agil, en el hebreo significa robles. Iban a los robles, a la madera más fuerte, y creían que ahí se encontraban los dioses de este mundo. Seréis entonces como la encina, versículo 30, a la que se le cae la hoja, como huerto al que faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. La palabra centella es chispa, o sea, van a sufrir, van a saltar chispas de tu vida, serán encendidos y no habrá quien le apague. En el día del juicio, todos aquellos que se burlaron y todos aquellos que se vendieron y se prostituyeron, porque la mayoría iba en contra de lo que yo creía, serán avergonzados. ¿Se dan cuenta que se necesita valor para seguir a Jesucristo? Pero Dios te pone en esta mañana la bendición y la maldición. Tú vas a escoger en esta corta vida que tienes, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿A quién le vas a creer? ¿Qué camino quieres seguir? Si tú escoges la bendición, dice el Señor, serás como huerto plantado en corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo, su fruto no cae y todo lo que hagas va a prosperar. O sea, vas a alcanzar el propósito para lo cual naciste. Y cuando tú mueras, aunque hayas sufrido, porque si queremos reinar con Cristo, primero sufrimos con Él. No te imaginas que los sufrimientos y las aflicciones de esta vida no son comparables con las glorias que se nos han de manifestar. Vale la pena seguir a Jesucristo. Estén firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero si tú rechazas esto, es porque eres un cobarde, porque no quieres ir en contra de la mayoría, no quieres luchar en contra de las personas ni de las corrientes del mundo. Y a Jesucristo, por ir en contra del mundo, le pusieron clavos y fue fiel hasta la muerte, el Hijo de Dios. Y si tú escoges el camino contrario, vas a tener fama, a lo mejor sí es cierto, vas a tener esa lana por haberte vendido, sí es cierto, vas a ser popular, sí es cierto, pero nada de lo que tú obtengas lejos de Dios lo podrás disfrutar, porque duro es el camino de los transgresores, y cuando mueras oirás una voz que diga en el cielo: ¿de qué te sirvió
ganar el mundo si perdiste tu alma. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra de exhortación en esta mañana a nuestras vidas y por dejar claramente establecido en nuestro corazón de qué forma podemos nosotros vivir para que podamos estar en el centro de tu voluntad y ser bendecidos a la larga. Porque Dios bendice a largo plazo. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tenemos que sembrar con lágrimas, tenemos que sufrir, tenemos que aguantar, tenemos que perseverar, pero regresaremos y volveremos con mucho gozo, trayendo nuestras gavillas, nuestra recompensa que el mundo no nos lo dio. Tú eres el que recompensas y tú eres el que premias a aquel que es fiel hasta la muerte. Padre, gracias por el ejemplo de Jesús, que fue fiel hasta la muerte, por lo cual tú le llamas mi testigo fiel. En esta mañana, tal vez muchos de ustedes y ustedes que nos ven por la televisión, aún no han decidido y han estado bamboleando, han estado pensando si valdrá la pena seguir a Cristo. Pero quiero decirte una cosa, no puedes servir a dos amos. Si Cristo es Cristo, síguele, porque Él dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Y si tú crees que el mundo tiene algo mejor que ofrecerte, es tu decisión, pero al final de tu vida te vas a encontrar con tus pecados. Y el final de tu vida tal vez pueda ser hoy que me escuchas, o mañana, o dentro de un mes, o cuando Cristo venga. Por lo cual, como dice la Escritura, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Acéptala en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y si todos ustedes en esta tarde que nos han escuchado quieren venir a Cristo, y ustedes por la televisión quieren invitar a Jesús por primera vez, dile estas palabras ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. No quiero seguir en este camino. Dame el valor para seguirte y vivir para ti hasta el día de mi muerte. Te pido perdón por todo lo que hasta este momento he hecho, y gracias porque tú me perdonas, no en ninguna obra que yo haya hecho, en ningún mérito mío, sino gracias a la sangre y a la muerte de tu Hijo en esa cruz, en mi lugar, por mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres en este momento a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y dame ese valor para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.